San Diego Global Knowledge University. Introducción. Bienvenidos a esta sesión, en la que se abordará de manera integral el papel del marketing y la planeación estratégica en un entorno global cada vez más complejo y competitivo. A lo largo de este bloque, se analizarán los principales desafíos que enfrentan las organizaciones al integrarse a mercados internacionales, así como los elementos clave que determinan su éxito: la correcta asignación de recursos, la construcción de una visión estratégica, el uso de tecnologías, la toma de decisiones bajo incertidumbre y la comprensión de factores culturales y estructurales. Asimismo, se examinará cómo la globalización ha transformado no solo la dinámica de los mercados, sino también el rol de las organizaciones, los gobiernos y las instituciones educativas. Se enfatizará la necesidad de transitar de modelos tradicionales hacia enfoques más flexibles, informados y orientados a la adaptación continua. Este análisis permitirá comprender que competir en un entorno global no es únicamente una cuestión de escala, sino de estrategia, conocimiento y capacidad de ejecución. El entorno global contemporáneo ha transformado de manera profunda la forma en que las organizaciones compiten, operan y generan valor. La competitividad ya no puede sostenerse desde una visión local. Requiere necesariamente una perspectiva global que permita comprender la interdependencia entre mercados, economías y tecnologías. Este cambio no solo implica una mayor apertura comercial, sino también una integración económica que se manifiesta en los flujos de información, capital, producción y conocimiento. La globalización, en este sentido, no es un fenómeno aislado, sino una condición estructural que define el funcionamiento actual de los mercados. Uno de los cambios más relevantes es la reconfiguración del poder económico y político a nivel mundial. El tamaño de una nación o de una organización ya no garantiza su éxito o prosperidad. Existen economías pequeñas con altos niveles de desarrollo y competitividad, mientras que otras de gran tamaño enfrentan limitaciones estructurales. Esto demuestra que la capacidad de adaptación, la innovación y la eficiencia son factores más determinantes que la escala. Asimismo, la expansión de las telecomunicaciones ha permitido conectar incluso a las regiones más remotas, generando una difusión global de información que influye en los comportamientos de consumo y en las expectativas de los mercados. En este contexto, la globalización ha generado un fenómeno particularmente relevante: la existencia de mercados globales dentro de los propios entornos locales. Los consumidores, independientemente de su ubicación, están expuestos a los mismos productos, marcas y tendencias, lo que eleva sus expectativas y redefine los estándares de calidad. Por ello, las organizaciones ya no compiten únicamente en mercados internacionales. Enfrentan competencia global incluso dentro de sus propios territorios. Ante este escenario, el marketing se posiciona como una función estratégica clave, ubicada en la intersección entre clientes, productos, competidores y tecnología. Cualquier cambio en estos elementos impacta directamente en la viabilidad y rentabilidad de la organización. Esto obliga a replantear los enfoques tradicionales y adoptar estrategias más dinámicas, capaces de responder a un entorno en constante transformación. Uno de los primeros aspectos a considerar es la redefinición del concepto de competencia. En mercados internacionales, los competidores no siempre son evidentes ni pertenecen al mismo sector. Un producto puede competir con alternativas que, en el mercado local, no se consideraban sustitutos. Esto implica que la investigación de mercados debe ampliarse para identificar no solo competidores directos, sino todas las posibles presiones competitivas que puedan afectar la demanda. Asimismo, las estrategias de entrada a mercados internacionales requieren enfoques graduales y flexibles. Por ejemplo, mecanismos como la licencia permiten a las organizaciones evaluar el potencial de un mercado sin comprometer grandes recursos. Estas estrategias reducen el riesgo y facilitan el aprendizaje, lo que resulta fundamental en entornos desconocidos.
Otro elemento central en la planeación de marketing global es la definición del público objetivo. A diferencia de los mercados locales, donde el enfoque suele centrarse en el consumidor final, en el ámbito global es necesario considerar múltiples audiencias, incluyendo proveedores, intermediarios, gobiernos, instituciones financieras, medios de comunicación y accionistas. Esto amplía la complejidad de la comunicación y exige estrategias más integrales. La identificación de similitudes entre mercados es una herramienta útil para optimizar esfuerzos, pero debe utilizarse con cautela. Aunque existen patrones comunes en variables como ingreso, educación o comportamiento, las diferencias culturales pueden alterar significativamente la percepción del producto. Un mismo bien puede posicionarse de manera distinta según el contexto, lo que obliga a ajustar tanto el mensaje como la estrategia. En este sentido, la definición de objetivos claros y medibles es fundamental. Estos deben establecerse en distintos niveles: global, regional y local. Mientras que los objetivos globales proporcionan dirección estratégica, los locales permiten adaptar las acciones a las condiciones específicas de cada mercado. La interacción entre estos niveles asegura coherencia sin perder flexibilidad. El proceso de asignación de recursos, particularmente en la promoción, representa otro desafío. Aunque idealmente los presupuestos deberían responder a los objetivos estratégicos, en la práctica intervienen factores organizacionales que pueden distorsionar esta relación. Por ello, es necesario desarrollar criterios más rigurosos que permitan alinear la inversión con los resultados esperados. La estrategia de medios también adquiere características particulares en el contexto global. La disponibilidad y el uso de los medios varían significativamente entre países, lo que obliga a adaptar los canales de comunicación. En algunos mercados, la televisión domina. En otros, los medios impresos o la publicidad exterior tienen mayor relevancia. Esta diversidad requiere una evaluación específica para cada entorno. A partir de la experiencia acumulada en distintos contextos, es posible identificar áreas críticas donde las organizaciones suelen presentar debilidades. En primer lugar, existe una comprensión limitada del funcionamiento de los mercados y de los factores que impulsan su crecimiento. En segundo lugar, muchas organizaciones carecen de una visión objetiva sobre su posición competitiva. En tercer lugar, la definición de una misión clara y una dirección estratégica coherente sigue siendo un desafío. Además, se observa una desconexión frecuente entre las organizaciones y sus clientes. La falta de conocimiento sobre sus necesidades y comportamientos limita la efectividad de las estrategias de marketing. A esto se suma una gestión ineficiente de los recursos destinados a ventas, publicidad y promoción, lo que reduce el impacto de las acciones implementadas. La globalización también ha intensificado la presión competitiva, generando incertidumbre en muchos directivos. Sin embargo, esta realidad es inevitable y debe ser enfrentada mediante el desarrollo de capacidades estratégicas. Paralelamente, se está produciendo una transformación profunda en los sistemas productivos y logísticos, impulsada por avances tecnológicos como la digitalización y el Internet, los cuales han reducido las barreras de entrada y han nivelado el campo de juego entre organizaciones de distintos tamaños. Finalmente, uno de los riesgos más comunes en la gestión estratégica es la parálisis derivada del exceso de análisis. La acumulación de información no garantiza mejores decisiones si no se traduce en acciones concretas. La estrategia, en última instancia, se materializa a través de decisiones que deben ser comunicadas y ejecutadas de manera efectiva dentro de la organización. En conjunto, estos elementos evidencian que competir en el entorno global requiere una transformación integral que combine conocimiento, análisis, acción y adaptación continua. Las organizaciones que logren integrar estos factores estarán en mejores condiciones para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que ofrece la globalización. En el entorno global actual, la competencia ha dejado de ser una opción para convertirse en una condición inevitable para todas las organizaciones.
sin importar su tamaño o sector. La internacionalización ya no es un fenómeno exclusivo de grandes corporaciones. Incluso las pequeñas empresas enfrentan presiones competitivas derivadas de mercados abiertos, avances tecnológicos y la eliminación progresiva de barreras geográficas. Este contexto ha generado una transformación profunda en la forma de producir, distribuir y comercializar bienes y servicios, impulsada principalmente por la revolución en las comunicaciones electrónicas, donde herramientas como Internet permiten que organizaciones de cualquier escala compitan en condiciones mucho más equilibradas. Ante esta realidad, uno de los principales riesgos en la gestión empresarial es la parálisis por exceso de análisis. La disponibilidad de información, aunque valiosa, puede convertirse en un obstáculo si no se traduce en decisiones concretas. La estrategia no reside únicamente en el análisis, sino en la capacidad de tomar decisiones claras, comunicarlas eficazmente y ejecutarlas de manera consistente dentro de la organización. Sin una dirección definida, incluso los mejores diagnósticos carecen de impacto real. Para enfrentar este entorno, la planeación estratégica en marketing se convierte en un elemento fundamental. Su importancia radica en que permite articular tanto las necesidades del presente como las exigencias del futuro. Todo directivo debe asumir una doble responsabilidad: gestionar el negocio actual y, al mismo tiempo, preparar a la organización para los escenarios futuros. Esto implica reconocer que las condiciones del mañana serán distintas, que el cambio es constante y que la incertidumbre forma parte inherente del proceso de toma de decisiones. En este sentido, la planeación no debe centrarse únicamente en el corto plazo. Es necesario evaluar cuidadosamente las decisiones relacionadas con la asignación de recursos, considerando su impacto en el futuro. Ignorar esta dimensión puede generar ventajas momentáneas, pero comprometer la sostenibilidad de la organización en el largo plazo. Asimismo, es indispensable asumir que el entorno estará siempre influido por múltiples variables, muchas de ellas fuera del control directo de la empresa. Un elemento clave para asegurar la coherencia estratégica es la comunicación interna. La estrategia solo se materializa cuando es comprendida y ejecutada por toda la organización. Por ello, es indispensable contar con un plan de marketing formal, documentado y compartido, que permita alinear esfuerzos y orientar las acciones hacia objetivos comunes. La falta de claridad en la dirección estratégica genera descoordinación y reduce la efectividad organizacional. Paralelamente, el acceso a información relevante se ha convertido en un factor crítico de éxito. Las organizaciones que logran recopilar, analizar y utilizar información de manera efectiva tienen mayores probabilidades de anticipar cambios y responder adecuadamente. En este contexto, el networking adquiere una importancia estratégica. A través de redes de colaboración, intercambio de información y uso de tecnologías de comunicación, es posible acceder a conocimientos valiosos que fortalecen la toma de decisiones. El uso de tecnologías como la videoconferencia y los sistemas de información global permite integrar perspectivas de distintos mercados, facilitando la comprensión de necesidades y preferencias diversas. Estas herramientas han evolucionado hasta convertirse en pilares del marketing global, permitiendo que las organizaciones interactúen directamente con consumidores de diferentes regiones y adapten sus estrategias en función de información más precisa. Asimismo, los sistemas de información competitiva representan un recurso fundamental para el análisis estratégico. La recopilación sistemática de datos sobre productos, competidores, tendencias y mercados permite construir ventajas competitivas sostenibles. Estos sistemas no solo apoyan la planeación, sino que también facilitan la ejecución de estrategias comerciales más efectivas. En última instancia, el marketing global debe entenderse como un proceso dinámico, caracterizado por la incertidumbre, el riesgo y la necesidad de adaptación constante. La participación en mercados internacionales ofrece grandes oportunidades, pero también exige preparación, disciplina y visión estratégica.
Las organizaciones que logren desarrollar estas capacidades estarán en condiciones de competir exitosamente en un entorno global cada vez más exigente. Finalmente, la globalización no solo representa un desafío, sino también una oportunidad para el crecimiento económico y el desarrollo social. La expansión de los mercados, el acceso a nuevas tecnologías y la posibilidad de establecer alianzas estratégicas abren nuevas vías para la generación de valor. Sin embargo, el éxito en este entorno dependerá de la capacidad de las organizaciones para aprender, adaptarse y actuar con rapidez, integrando el conocimiento en decisiones efectivas que impulsen su competitividad en el largo plazo. En el contexto actual, la competencia global ha transformado profundamente la manera en que las organizaciones deben pensar, planear y actuar. La apertura de mercados, la digitalización y la creciente interdependencia económica han generado un entorno donde ninguna organización puede operar de manera aislada. En este escenario, el marketing, la planeación estratégica y la comprensión cultural se convierten en pilares fundamentales para lograr una inserción efectiva en mercados internacionales. Uno de los primeros retos que enfrentan las organizaciones es el uso eficiente de sus recursos, particularmente en el ámbito del marketing. Los presupuestos destinados a promoción suelen ser limitados y, en muchos casos, mal asignados. Los errores más comunes se originan en la falta de investigación de mercado, en la definición incorrecta del público objetivo y en la ausencia de criterios claros para evaluar el impacto de las inversiones. La correcta asignación de recursos requiere un enfoque basado en información, análisis y alineación con objetivos estratégicos bien definidos. En paralelo, la globalización ha generado debates importantes sobre sus efectos, particularmente en términos de desigualdad. La apertura de mercados puede favorecer a los actores más fuertes, ampliando las brechas existentes si no se gestiona adecuadamente. Por ello, los procesos de liberalización económica deben acompañarse de políticas y estrategias que fomenten la competencia real y eviten la concentración excesiva de poder económico. La definición de una visión organizacional adecuada es otro elemento crítico. La visión implica anticipar escenarios futuros, aprender de experiencias pasadas y tomar decisiones informadas que orienten el rumbo de la organización. En este proceso, los errores son inevitables, pero deben convertirse en fuentes de aprendizaje. La capacidad de reconocerlos y corregirlos oportunamente es un factor determinante para el éxito. Asimismo, la globalización exige una relación distinta entre el sector público y el privado. La privatización, por sí sola, no garantiza eficiencia ni reducción de costos si no se acompaña de competencia. Transformar monopolios públicos en monopolios privados puede generar efectos negativos similares, por lo que es necesario promover entornos donde existan múltiples actores compitiendo en igualdad de condiciones. En el ámbito educativo, la globalización abre oportunidades significativas para la expansión y diversificación de servicios. Las instituciones pueden posicionar sus programas en mercados internacionales, generando nuevas fuentes de ingreso y ampliando su impacto. Sin embargo, esto requiere una visión estratégica que integre calidad académica, pertinencia de contenidos y capacidad de adaptación a distintos contextos culturales. Por otro lado, la definición de lo que constituye una organización global no es absoluta. Más que una condición fija, se trata de un proceso continuo de adaptación y aprendizaje. Una organización puede considerarse global en la medida en que comprende y responde a las dinámicas internacionales, incluso si opera principalmente en un mercado local. La conciencia global, la capacidad de identificar tendencias internacionales y la adaptación de productos y servicios son elementos clave en este proceso. En este contexto, la planeación estratégica adquiere una relevancia central. No se trata únicamente de definir objetivos a largo plazo, sino de establecer mecanismos que permitan alinear recursos, capacidades y acciones hacia el logro de esos objetivos. La planeación estratégica implica tanto la formulación de la visión
como su implementación efectiva dentro de la organización. Existen distintos enfoques para la planeación estratégica. El modelo basado en el pasado se apoya en la extrapolación de tendencias históricas, asumiendo que el futuro seguirá patrones similares. Sin embargo, este enfoque presenta limitaciones en entornos altamente dinámicos. Por su parte, los modelos basados en la visión dependen de la capacidad del liderazgo para definir un rumbo claro, aunque también pueden fallar si las condiciones cambian de manera inesperada. El enfoque más robusto en entornos de incertidumbre es la planeación por escenarios. Este modelo no asume un único futuro, sino múltiples posibilidades, permitiendo a la organización prepararse para distintos contextos. A través de la identificación de tendencias, la evaluación de variables críticas y la construcción de escenarios alternativos, las organizaciones pueden desarrollar planes flexibles que se ajusten conforme evoluciona el entorno. La globalización también introduce un nivel adicional de complejidad relacionado con las diferencias culturales. A pesar de la creciente interconexión, las culturas mantienen características propias que influyen en la forma en que se hacen negocios. Factores como la percepción del tiempo, la importancia de las relaciones, la estructura de poder y la tolerancia a la incertidumbre varían significativamente entre países. Comprender estas diferencias es esencial para evitar errores de interpretación y conflictos en las relaciones comerciales. En muchos casos, los problemas no surgen por la falta de comunicación, sino por la falsa percepción de entendimiento. Por ello, es fundamental desarrollar competencias interculturales que permitan interpretar adecuadamente los comportamientos y expectativas de otros actores. El análisis cultural puede abordarse mediante distintas dimensiones, como la relación entre vida personal y trabajo, la puntualidad, la orientación hacia resultados o procesos, el individualismo frente al colectivismo y la estructura jerárquica. Estas variables influyen directamente en la forma en que se negocia, se toman decisiones y se establecen relaciones de confianza. Finalmente, es importante reconocer que, aunque existen tendencias hacia la homogenización cultural, la diversidad sigue siendo un elemento central en el entorno global. La capacidad de las organizaciones para equilibrar la estandarización con la adaptación cultural será un factor clave para su éxito. En conjunto, la integración de una planeación estratégica sólida, una gestión eficiente de recursos y una comprensión profunda de las diferencias culturales permite a las organizaciones enfrentar los desafíos de la globalización. La clave no está en eliminar la complejidad, sino en desarrollar capacidades para gestionarla de manera efectiva, transformando los desafíos en oportunidades de crecimiento y consolidación en el mercado global. En el entorno global actual, las organizaciones enfrentan un escenario caracterizado por una creciente interdependencia económica, tecnológica y cultural. Este contexto exige replantear la forma en que se diseñan e implementan las estrategias de marketing y planeación, especialmente cuando se busca incursionar en mercados internacionales. La clave ya no reside únicamente en la capacidad productiva, sino en la habilidad para comprender el mercado, identificar oportunidades y actuar con base en información confiable. Uno de los elementos más críticos en este proceso es la correcta asignación de los recursos de marketing. La inversión en publicidad y promoción debe realizarse de manera estratégica, evitando errores comunes como la falta de segmentación adecuada, el desconocimiento del mercado objetivo o la ausencia de criterios claros para evaluar resultados. La investigación de mercado se convierte en una herramienta indispensable para asegurar que los recursos se utilicen de forma eficiente y alineada con los objetivos organizacionales. En paralelo, la globalización ha evidenciado tensiones importantes en términos de desigualdad económica. La apertura de mercados puede generar concentración de riqueza si no se gestiona adecuadamente, lo que obliga a considerar no solo los beneficios económicos, sino también las implicaciones sociales de las estrategias adoptadas. Este fenómeno requiere una visión equilibrada que combine competitividad con responsabilidad.
la construcción de una visión organizacional sólida es otro componente esencial. Definir hacia dónde se dirige la organización implica anticipar escenarios futuros, aprender de experiencias pasadas y tomar decisiones estratégicas informadas. Los errores, lejos de ser un obstáculo, deben asumirse como parte del proceso de aprendizaje siempre que se evite su repetición. Asimismo, la relación entre el sector público y privado juega un papel determinante en la competitividad global. La privatización, por sí sola, no garantiza eficiencia ni reducción de costos si no se acompaña de un entorno competitivo. La introducción de múltiples actores en un mercado es fundamental para evitar la formación de monopolios que limiten el acceso y encarezcan los servicios. En el ámbito educativo, la globalización abre nuevas posibilidades para la expansión y diversificación de servicios. Las instituciones pueden posicionar sus programas en mercados internacionales, siempre que identifiquen claramente sus competencias centrales y comprendan las necesidades de sus potenciales usuarios. La clave del éxito radica en alinear la oferta educativa con la demanda real, sustentada en investigación y análisis. Por otro lado, la inserción en mercados globales requiere estrategias que combinen herramientas tecnológicas y alianzas estratégicas. El uso de plataformas digitales permite ampliar el alcance de los productos y servicios, mientras que la colaboración con socios locales facilita la adaptación a contextos culturales, legales y comerciales específicos. Esta combinación reduce riesgos y acelera el proceso de aprendizaje en nuevos mercados. La toma de decisiones en este contexto implica asumir riesgos. La disponibilidad de información es fundamental, pero no elimina la incertidumbre. En algún punto, las organizaciones deben actuar, aprender de los resultados y ajustar sus estrategias. La inacción, derivada del exceso de análisis, puede representar un costo mayor que el error mismo. Además, la globalización exige un cambio en la mentalidad empresarial. Las organizaciones deben desarrollar una visión objetiva de su posición en el mercado, reconocer sus fortalezas y debilidades, y estar dispuestas a transformarse. Este cambio implica abandonar prácticas tradicionales y adoptar enfoques más dinámicos y adaptativos. En países en desarrollo, uno de los principales retos es aprovechar los recursos disponibles, particularmente la fuerza laboral y los recursos naturales, como base para integrarse al mercado global. Sin embargo, esta integración no debe limitarse a actividades de bajo valor agregado. Es necesario avanzar hacia el desarrollo de competencias que permitan generar productos y servicios con mayor valor, asegurando así una participación más equitativa en la economía global. Finalmente, la planeación estratégica y el marketing en un entorno global requieren una comprensión profunda de múltiples variables, incluyendo factores económicos, tecnológicos, culturales y sociales. La capacidad de integrar estos elementos en una estrategia coherente y flexible determinará la capacidad de las organizaciones para competir y mantenerse vigentes. En síntesis, el éxito en el entorno global no depende únicamente de los recursos disponibles, sino de la capacidad de utilizarlos estratégicamente, adaptarse al cambio y aprender de manera continua. Las organizaciones que logren desarrollar estas capacidades estarán mejor preparadas para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que ofrece la globalización. Conclusiones. El análisis desarrollado confirma que la globalización ha redefinido las reglas de la competencia, obligando a las organizaciones a operar con una visión más amplia, dinámica y estratégica. La correcta utilización de los recursos de marketing, sustentada en investigación y segmentación adecuada, es fundamental para evitar desperdicios y maximizar resultados. Asimismo, la planeación estratégica se consolida como un eje central, no solo para definir el rumbo organizacional, sino para gestionar la incertidumbre y anticipar escenarios futuros. Se evidencia también que la tecnología y el acceso a información han democratizado las oportunidades, permitiendo que organizaciones de distintos tamaños participen en mercados globales. Sin embargo,
Este acceso no elimina la necesidad de tomar decisiones oportunas, asumir riesgos y aprender de la experiencia. Por otro lado, factores como la cultura, la estructura económica y las condiciones institucionales influyen de manera significativa en la implementación de estrategias globales, lo que exige enfoques diferenciados y adaptativos. En este sentido, la colaboración, las alianzas estratégicas y el desarrollo de capacidades internas se convierten en elementos clave para facilitar la inserción internacional. Finalmente, el éxito en el entorno global dependerá de la capacidad de las organizaciones para integrar visión, análisis y acción. No basta con comprender el entorno. Es necesario actuar sobre él con claridad, coherencia y flexibilidad. Aquellas organizaciones que logren evolucionar en esta dirección estarán mejor posicionadas para competir, crecer y sostener su relevancia en un contexto global en constante transformación. San Diego Global Knowledge University, Education Beyond Boundaries.